vamos a meternos de lleno en una de las tensiones más antiguas y fundamentales de la civilización, la relación entre la ley y el poder. ¿Son dos caras de la misma moneda o son más bien fuerzas en constante oposición? Vamos a verlo. Y es que esta es la gran pregunta, ¿verdad? Es una cuestión que resuena pues desde la antigua Grecia hasta hoy. A lo largo de la historia, las respuestas que se han dado han sido radicalmente distintas y claro, cada una de ellas ha ido moldeando cómo entendemos la justicia y la autoridad. Pues bien, la primera gran respuesta a este dilema nos lleva directos a la Edad Media. Pensemos en una época en la que el mundo no se entendía como algo nuestro, sino como un lugar donde el orden no era humano, venía de lo divino. A ver, según el pensamiento escolástico de la época, la verdadera ley no era algo que creara un rey, no, se descubría. Era como si formara parte de un plan cósmico, ya se sabe, de unos principios de justicia eternos, inmutables. El poder político, en teoría al menos, solo estaba ahí para asegurarse de que ese plan superior se cumpliera. Y mirad, esta cita de Tomás de Aquino lo ilustra a la perfección. Es que lo deja clarísimo. La autoridad de un gobernante no era la fuente última de la ley. Un decreto solo era válido, o sea, solo era ley de verdad, si se ajustaba a esa justicia superior, a esa justicia divina. Si no lo hacía, pues era, simple y llanamente, un abuso de poder. Así que la idea clave era esta, ¿no? Separar la ley del capricho del poder. Anclarla en algo trascendente. Pero claro, aquí viene el pero. Esta visión, que es muy noble, a menudo chocaba de frente con la realidad, porque en la práctica los gobernantes seguían teniendo una influencia enorme sobre la ley. Bueno, pues damos un salto y nos plantamos en la Edad Moderna. Y aquí el panorama cambia por completo. Con la Iglesia perdiendo influencia, hacía falta una nueva justificación para el poder y para la ley. Una que no dependiera de la fe, sino de la razón. Fijaos, porque el cambio es radical. O sea, pasamos de una ley que se descubre en un orden divino a una ley que se crea por la voluntad humana. Es un giro total. Ya no se trata de reflejar la justicia de Dios, sino de expresar la voluntad de la gente. Y aquí llega Hobbes y lo resume de una forma, brutal. La autoridad, no la verdad, hace la ley. En esta nueva era, lo que cuenta es la autoridad del soberano. Es el poder reconocido lo que convierte una norma en ley. Claro, esto convierte a la ley en un instrumento del poder. Pero esto nos crea un problema nuevo, ¿no? Si la ley es solo la voluntad del que manda, ¿cómo evitamos que sea pura arbitrariedad? Y aquí es donde entra en juego la solución, que la verdad es que es ingeniosa, el contrato social. La idea es que la legitimidad ya no viene de Dios, sino del consentimiento de los gobernados. El Estado puede crear leyes porque la gente, en una especie de pacto hipotético, le ha dado esa autoridad. Así que en el fondo, obedecer la ley es como obedecerse a uno mismo. Una idea potente. Vale, todo esto suena muy bien, muy racional. Pero, ¿y si toda esta historia del consenso y la razón fuera solo eso? Una historia muy bien contada. Ahora vamos a dar un giro dramático, porque entramos en una perspectiva que ve la ley no como un acuerdo, sino más bien como un campo de batalla. Y es que las teorías críticas no se creen esa idea de una sociedad armónica. Para nada. Ven la sociedad como un espacio de conflicto, de lucha constante por el poder. Y en medio de todo ese conflicto, ¿qué papel juega la ley en realidad? Pues para alguien como Karl Marx, la respuesta era bastante clara. La ley, de neutral, tiene poco. Es en realidad un instrumento que la clase económica dominante utiliza para mantener su poder y proteger sus intereses. Y lo más astuto es que los presenta como si fueran los intereses de toda la sociedad. Ojo, que Marx no estaba solo en esto. Hay toda una tradición de pensamiento crítico, desde las teorías de las élites hasta Foucault, que comparte esta idea fundamental. Y es que el derecho y el poder no se pueden separar, porque la ley es, al final, una de las formas más sofisticadas de ejercer la dominación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo intentamos resolver este problema eterno hoy en día? Pues la respuesta moderna es el concepto de Estado de Derecho. Un marco que en el fondo busca reconciliar las tensiones que hemos visto y sobre todo ponerle límites al poder. La idea central es en apariencia sencilla, pero en el fondo es revolucionaria. Nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Se acabó. El objetivo es ese, limitar el poder político para garantizar la libertad y la seguridad de todo el mundo. Y ojo, que este concepto no es algo estático, no se ha quedado quieto. Ha ido evolucionando. Empezamos con el Estado liberal, muy centrado en la libertad individual, luego pasamos al Estado social, que ya incorpora derechos económicos y sociales, y finalmente llegamos al Estado constitucional, donde la Constitución y los derechos fundamentales están en la cima de todo, por encima incluso de las leyes que hace el Parlamento.
Pero todo esto nos va llevando ya a la conclusión, y es que el Estado de Derecho es en realidad un ideal, es un esfuerzo constante, no una solución mágica, final y perfecta. Si echamos la vista atrás, podemos ver el viaje completo, ¿verdad? Hemos pasado de pensar que la ley venía de Dios a creer que venía del consentimiento de la gente y de ahí a cuestionar si en realidad no vendrá de los intereses de una élite. Cada perspectiva nos da una pieza de este enorme puzzle. Y aquí está el punto crucial, la clave de todo, esa tensión que nunca desaparece. Por un lado, el Estado de Derecho tiene unos ideales nobles de justicia, de igualdad, pero por otro, en la práctica, su aplicación siempre puede verse influida por esas relaciones de poder que denuncian las teorías críticas. Es una contradicción con la que, convivimos cada día. Y con esto vamos a cerrar, dejando la pregunta final en el aire. ¿Es el Estado de Derecho la mejor herramienta que hemos inventado para domesticar al poder? ¿Un ideal que merece la pena defender y perfeccionar día a día? ¿O es, en el fondo, una fachada muy bien construida que oculta las verdaderas relaciones de poder? La respuesta, quizá, pues quizás se escribe cada día en nuestras sociedades.